Entonces quiere decir de ahí, la siguiente semana va a ser el examen. ¿Cierto? Por eso entonces de la semana 10, 11 y 12 estamos conversando, pues también aquí ustedes elijan el tema. No sé qué es lo que toca la otra semana. A ver, ¿qué es? No, hoy es el electrónico, ayer, la semana pasada ha sido esto. La 13, la 2. Suprarrenales creo que me suprarrenales. Entonces tenemos que coger un tema ustedes para que hagan su trabajo y lo pueden. Como son temas cortos, se va a repetir, entonces les dejo libre para que ustedes elijan un tema. Por decirte, de la insuficiencia renal aguda puede ser la prerrenal, la renal, la postrenal. Entonces aquí hay. Lo que sí quiero es que vayan registrando su tema a la delegada. Entonces, haces un Excel y ahí que ellos vayan registrando su tema para yo saber qué es lo que van a presentar. ¿Está bien? Tanto el asesor como ahí está. Ya. Sí. Entonces así vamos a quedar. Igual de enfermedad renal crónica, de repente factores de riesgo, ¿no? Que saben, vamos a hacer clases, ¿no? Manifestaciones clínicas, clasificación. Y de las glándulas suprarrenales podemos hablar pues del síndrome de Cushing, del hiperaldosteronismo, aquí hay los trastornos endocrinos relacionados con la prematurez del desarrollo sexual. Entonces se puede tocar este tema, o puede coger también la médula suprarrenal, que también tiene alteraciones. El meduloblastoma, por ejemplo, podría ser. El feocromocitoma también, ¿no? Entonces ya ustedes hacen una revisión y van registrándose en la lista que va a hacer su compañera de lado. Bien, entonces el día de hoy vamos a... ¿Te pido? ¿Te pido? Bravo. Doctor, también me gustaría preguntas para el examen. Y ya se termina el ciclo RUS. Y era hora. Va a ser 20 puntos, sí, pero... Claro, son 3 temas, ¿no? O sea, no hay mucho. Sino que a veces yo le pongo algunas preguntas que son para que ustedes ahí refuercen, pues, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso sale mal, pues. Entonces lo que voy a preguntar es nombre y hay un punto. Curso, otro punto. Algunas personas ya lo hicieron en el anterior trabajo de la TEO. ¿Cuál? Los temas de aguda y crónica. Algunas personas ya lo hicieron. Ya, hacen otro, pero es que casi como todo lo que es la parte endocrino excretora, hay temas que están incluso en el que se ha hecho y cuéntase hacia acá. Por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos se ha tocado como la parte clínica aquí.
Y Ahorita no. ahorita fisiomatológico, Necesito un tema, doctor, y necesito y son súper buena casi los nota. mismos temas. Un tema que tenga Entonces un... puede estar sucediendo eso. Por eso escojan, ustedes escojan un tema. ¿Ya mandaron el grupo, doctor? ¿Los temas o todavía no? No, por eso le estoy diciendo que de las semanas 10, 11 y 12 escojan un tema ustedes y se registren a algo. Un drive van a hacer, ¿no? Sí. Claro, entonces ahí se van a registrar para que no se dupliquen las cosas, no hagan lo mismo. Pueden hablar de repente ir a pre-renal, por decirles, ¿no? Uno se habla pues del tratamiento, otro va a ser las manifestaciones clínicas y algo va variando para que no se dupliquen. Bien, el día de hoy vamos a revisar ya alteraciones en cuanto a la fisiología de la nefrona, que habíamos visto pues, que tenía que llegarle un buen flujo sanguíneo, ¿no? El flujo plasmático renal, flujo plasmático renal. Doctora Rojas, ¿cuánto es el flujo plasmático renal? 125, ¿no es cierto? Es filtración glomerular. Es ahí se están equivocando. El flujo plasmático renal tiene que ser la cuarta parte del gasto cardíaco. 1200. ¿No es cierto? 1200. Pero como hablamos solamente de plasma, ¿no? Este es todo el flujo renal que ya, del flujo sanguíneo renal. Si yo lo quiero llevar a plasma, ¿cuánto es? Tengo que aplicar el hematocrito, ¿verdad? Y es más o menos esto, ¿no es cierto? Este es flujo plasmático renal. Y diferenciarlo de la filtración glomerular, que es 180 litros al día, 125 mililitros por minuto. Doctor Parimago, ¿cuánto es el flujo urinario? 1400. La formación de orina en 24 horas por hora, 1400. por minuto. Entonces, de 30 a 50 mililitros por hora mínimo que debe de y por minuto de 0.5 a 1 mililitro por minuto. Un minuto. Y en 24 horas, más o menos, 1400. de 24 horas. Entonces, yo puedo guiarme de estos parámetros para ver pues, si es que mi riñón está funcionando armónicamente, para que se produzca pues, la absorción, la reabsorción, el mecanismo de contracorriente, que son las funciones que tienen que ver el riñón. No olvidar que también ahí está pues, la formación de la renina, que está la formación de la eritropoyetina. Doctora Edito, ¿para qué sirve la eritropoyetina? Para la función hematopoyética. Entonces, si hay alteraciones en el tamaño, doctora Rojas, del riñón, 12 por 6 por 3, ¿no? Más o menos tenemos esto. ¿Qué tenemos? Pues la corteza y la médula. Entonces, pueden haber alteraciones funcionales, como pueden haber alteraciones también estructurales del riñón, algunas que se van a ir adquiriendo en el proceso, otros que pueden ser congénitos también, ¿no? Entonces pueden haber múltiples alteraciones que me van a llevar a una falla renal, que si no pasa de los 3 meses, todavía yo hablo de una falla renal aguda, con posibilidades de que el paciente pueda recuperarse. Entonces, veamos algunos aspectos
corresponden a la enfermedad renal aguda. Y ahora lo están llamando fallo renal agudo, o lo ponen injuria renal aguda. Ya no se está utilizando el término de insuficiencia renal aguda, que lo borramos, ¿no? Ya casi no se habla de insuficiencia renal aguda, sino dice falla renal aguda o injuria renal aguda. Entonces, con esas salvedades vamos a ir conversando algunos aspectos. Es común que nosotros digamos que el paciente está en una falla renal aguda cuando no está formando la diuresis. Cuando no tiene este patrón, y empezamos a sospechar que el paciente puede tener una falla renal. No está excretando, no está formando la orina que yo necesito medir. Entonces, pero este es un parámetro que podría indirectamente decir, pero en términos medibles hablamos de dos alteraciones que sí te dicen de forma directa que hay una falla renal aguda. La primera es una disminución abrupta de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es esta? Esta es la tasa de filtración glomerular. Si esto empieza a bajar, es que no se está produciendo bien el proceso de filtración. Si ahí falla, el resto va a fallar, ¿no es cierto? Entonces, el primer criterio es eso: una disminución de la tasa de filtración glomerular, que me va a llevar como consecuencia a la retención de productos del desecho nitrogenado. Entonces, criterios para hablar de la falla renal aguda es que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular y haya un incremento de los cuerpos nitrogenados. Esa es la definición para hablar de una falla renal aguda. Ahora, esta es una clasificación clásica que todavía se está manteniendo, aunque ya se está revisando, pero todavía tiene vigencia cuando clasificamos la falla renal. Vamos a dibujar así con la nefrona. Entonces, el riñón puede fallar porque puede estar alterado esta parte de acá. No está llegando un buen flujo sanguíneo, hay una hipoperfusión, lo cual me va a llevar a una tasa de filtración también menor. Entonces, cuando sucede esto, estamos hablando de una ira prerrenal. Algo está pasando en ese punto. Entonces, hablamos de una ira prerrenal cuando hay una disminución del flujo sanguíneo renal, lo cual va a llevar a una mala perfusión. La tasa de filtración va a estar disminuida. Si yo le preguntara al doctor Torres qué ejemplo me puede dar en la cual puede fallar el riñón en ese proceso de filtración, en la presión de perfusión. Ejemplo de ira prerrenal. Un shock hipovolémico, ¿cierto? Puede ser en casa. Otro doctor. A causa de diarrea. Entonces,
El problema está en la bulimia. Una deshidratación, exceso de ejercicio, por ejemplo, vómitos, hemorragias, o de repente estoy consumiendo algunos antihipertensivos. Entonces, puedo llevar a una disminución del volumen citoplasmático. Entonces, reponiendo, es que voy a corregir esto. El riñón todavía tiene su capacidad de funcionalidad. Entonces, cuando hay lesiones en este punto, hablamos de una ira prerrenal. Cuando se lesiona el parénquima, estamos hablando de esta zona, ahí hay que incluir esto de acá también. Puede ser el problema en el glomérulo, puede ser el problema en los túbulos contorneados, hasta el sistema colector. Cualquier alteración en esta zona va a haber un daño parenquimal que va a alterar la función de absorción, la función de concentración, la regulación final de la orina. Entonces es una falla renal. Entonces ahí hablamos de la ira intrínseca o ira renal. Insuficiencia renal aguda de tipo renal o parenquimal también. Y el tercer proceso es acá. Los túbulos colectores terminan en el sistema pielocalicial. La parte final de la nefrona, ¿cuál viene a ser? Termina acá en la papila renal. Entonces la parte final de la nefrona tiene acá su hoyito estribado para que por acá caiga la orina al sistema pielocalicial, o sea, a los cálices menores, a los cálices mayores. Entonces toda lesión desde la papila renal hacia abajo, cálices mayores, pelvis renal, uréteres, pueden generarse alteraciones que va a hacer que mi orina no se filtre, no se elimine, no se excrete, se va acumulando y va dañándome también al riñón. Entonces ahí hablamos de las iras postrenales. Entonces, tanto la ira prerrenal, la renal como la postrenal van a tener algunas manifestaciones clínicas que nos permite diferenciarlos. Y por eso que todavía se mantiene esa clasificación por fines clínicos. Entonces, este cuadrito es bastante importante para que grabemos bien las alteraciones de la insuficiencia renal aguda. Un primer abordaje es determinar si esa insuficiencia renal aguda es de tipo prerrenal, es un problema de flujo sanguíneo a nivel del riñón, puede ser un problema en la salida de la orina a nivel del sistema pielocalicial para abajo, hablamos de una ira postrenal, o un daño parenquimal. A eso le llamamos insuficiencia renal aguda de tipo renal o de tipo intrínseco. Cuando tenemos lesiones renales, pueden haber 4 alteraciones. Uno es que el sistema mismo tubular se pueda lesionar. Puede ser por un problema de isquemia o por un problema tóxico, medicamento. Puede quemar el sistema tubular y no se va a producir el proceso de reabsorción y también contracorriente. Puede lesionarse el intersticio del parénquima o puede lesionarse la región capsular. Entonces, vamos a tener una enfermedad renal tubular, la necrosis tubular aguda, que puede ser por isquemia, puede ser por un problema tóxico,
la nefritis intersticial aguda y las glomerulopatías. Son lesiones de tipo renal. Este cuadro también nos va a ayudar, nos ayuda a complementar, que les había dicho que las lesiones parenquimales o intrarrenales van a ser de 4 tipos. En otros esquemas se hablaba de la glomerulonefritis, de la necrosis tubular aguda, cuando hay una lesión de los túbulos a cualquier nivel, la nefritis intersticial, y puede ser las redes peritubulares que están rodeando a la nefrona. Entonces cualquiera de ellas puede producir lesiones que van a dañar toda la funcionalidad de la nefrona, que corresponde a la absorción, a la secreción y a la concentración de la orina. La necrosis tubular aguda puede ser producida por isquemia. Eso nos quiere decir que cuando tenemos una falla prerrenal que es un problema de flujo sanguíneo, si no lo corregimos a tiempo, este paciente puede hacer una falla renal de tipo renal, una ira renal. ¿Y qué nos va a producir? Necrosis tubular aguda. Entonces, una de las complicaciones de una ira prerrenal es que pase a ser renal. ¿Y qué es lo que afecta? Al sistema tubular. Lo produce una isquemia. La isquemia de la necrosis. Puede ser problemas tóxicos. Ya ustedes en farmacología seguramente han estudiado algunos fármacos nefrotóxicos. Doctor Palimán, va a haber unos 10 medicamentos que produzcan daños renales, no todavía muerte. A ver. Los aminoglucósidos, Ya. las tramasas, por ejemplo la microcina, Ya. la insulina, la gepomicina, Ya. AINES también. Los AINES. Y curiosamente nosotros recetamos bastante AINES, ¿no es cierto? Entonces hay que tener precauciones. Acá nosotros, el naproxeno, ¿de cuánto viene acá, doctora? 500. De 500, el ibuprofeno de 400. En otros países se sorprenden de esa concentración. Ellos usan naproxeno de 100 miligramos nada más. Ibuprofeno máximo 200 miligramos. Mejor que una profesora de Cuba que viene a tener su lumbalgia, es naproxeno, era de 550. No lo tomó. Dijo, no, nosotros tomamos máximo 100 miligramos. Pero acá nos dan dosis altas. Entonces, si un paciente no está bien hidratado, te lleva pues, a una lesión de tipo tóxico. Sustancias de contraste, sustancias que contienen yodo, los quimioterápicos, anfotericina B, methotrexate, ciclofosfamida, que son inmunosupresores, todos ellos son altamente neurotóxicos. Y de acuerdo a la necesidad podemos utilizarlos nosotros, pero sabiendo que me puede generar daño renal. Por eso que a esos pacientes nosotros, antes de empezar a dar los medicamentos, tenemos que determinar la depuración de la creatinina para corregir la dosis. ¿Cuánta es la dosis de amicacina, doctora? 500 de la zona, doctor Torres. ¿Usted cuánto le da de amicacina a sus pacientes? No le da nada. Medicina natural. Doctora Leitón. No, bueno. 15 miligramos por kilo de peso. Dosis. Imaginémonos un pacientito que pesa, póngale un peso, doctora, a un paciente.
65 kilos. A ver, usted que usa mucho la calculadora, por 65, ¿cuánto sale? ¿Cuánto le va a dar? 975 miligramos. Pero pongámoslo que pese 55, doctora. Haga ese esfuerzo sobrehumano. Miren a lo que quiero llegar. 825 miligramos. Esa es la dosis que le correspondería, ¿no es cierto? ¿De cuánto vienen las ampollas de amicacina, doctora? La ampolla de amicacina, ¿de cuánto viene? Presentación de la amicacina. 500. De 500, ¿no es cierto? De 500 miligramos, ¿no es cierto? Si usas la ampolla de 500 miligramos, vas a necesitar 2 ampollas. ¿Le vas a poner 825? En lo práctico, doctora, ¿cuánto le pones? Sí, se coloca. Le meten la ampolla completa. No, pues, no, ¿cierto? Pero Un si gramo se le te la pones. aplicación, ¿Para qué voy a estar No calculando? sea malo. Y le voy a poner una 1.75 de ampolla, 1.73 mililitros de la ampolla. No, sí se hace. No hacen casi eso, pues. Sí se hace. pero casi nadie. En el hospital, Sí bien. se hace. Pero en las farmacias, Ah, no. De frente, una ampolla, 2 ampollas. de frente le colocan. Ah, pero ¿para qué se pone en la farmacia? ¿Pero qué se le dijo? Si gracias de antes de ir al hospital, van a la farmacia. Porque no le cobran la consulta, le dicen, ¿qué será bueno para que mi infección de vías urinarias? Póngase amicacina o gentamicina. Y le ponen nomás, ¿no es cierto? Eso. Entonces, no tienen el criterio de que le puede crear este daño. Entonces, ¿por qué? Porque las presentaciones vienen así, son gruesas. Nosotros tendríamos que hacer el cálculo. Doctor, ¿usted ha visto en su experiencia que el médico le ponga así, ponga administración 725 miligramos de micacina intramuscular cada 12 horas, cada 24 horas? Solo cuando es administración pediátrica. Cuando es pediátrica sí es bien ¿Y nosotros? conciso, es bien Y los otros no. Ya, ponle nomás, ¿cierto? sí, no, pero son algunos médicos que sí mandan la indicación correcta. Entonces, ese es un error. Le ponemos así grueso. O le decimos, póngase 500 miligramos, pero le estoy poniendo la dosis que le corresponde. No le pongo, pues. ¿Y qué No va a sucede? afectar todo. Resistencia Ajá. bacteriana. Entonces, por un extremo o por el otro, estamos mal. Ojalá que ustedes cambien ese paradigma, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que sí. Entonces, no tenemos las presentaciones como para poder dar el examen. En un hospital podríamos darlo así, pero mayormente le dan o por sobredosis o con una dosis baja. Los dos extremos son malos. Entonces, esto es pensando que su riñón está bien. Y si su riñón no está bien, No creo. entonces le calculo así, digo, este le corresponde. Pero mi riñón está filtrando a 3/4 partes, está con 70 nada más de tasa de filtración. Entonces tengo que corregir esto. ¿Hacen eso? ¿Cómo se hace? Entonces, por eso que podemos llevarlo nosotros diatrogénicamente. Muchos de los pacientes que hacen iras renales son hospitalarios. Le damos medicamentos sin un buen cálculo. Entonces, por eso que tenemos pues, los tipos tóxicos bastante elevados. Y podríamos tener también por acumulaciones de algunas sustancias que consumimos, que tienen colorantes, que tienen saborizantes, preservantes químicos. Vamos al dispensador, nos dan pues cantidad de benzoato de sodio, unas galletitas que consumimos. Doctor amigo, doctor amigo comió su galleta. ¿Ya no está? ¿Ya se fue? Entonces así es, ¿no? O comemos un chocolate o tomamos una gaseosa,
Sí, Coca-Cola, líquido cero todavía por la pura, ¿no es cierto? Esos pigmentos que van a acumular pues en el riñón. Entonces me puede producir también una toxicidad, una neurotoxicidad, porque se van a ir acumulando. Se van a ir acumulando estos pigmentos y me va a llevar a ese estado. Iras postrenales, las iras postrenales son generalmente obstructivas. En los varones, ¿qué es lo más frecuente pasado los 60 años? Hipertrofia benigna de próstata. Entonces comienza a crecer esta próstata y empieza a ocluir al uréter y retiene la orina. Va reteniendo la orina y va generando una dilatación. Empieza a acumularse la orina en el uréter, empieza a distenderse. ¿Cómo lo llamamos a eso? Hidronefrosis. Entonces, una manera de que el riñón trate de defenderse, empieza a distenderse en los uréteres y a almacenarse más orina. Entonces le pedimos una ecografía, vamos a ver la hidronefrosis. El primer hallazgo. Y luego, pues, en forma retrógrada, se va generando una onda de presión hidrostática ascendente, ¿no? Llega aquí y aquí se va a oponer a la filtración y nos va a llevar a una IRC, a una enfermedad renal crónica. Entonces los procesos obstructivos, que bien estamos poniendo acá una hiperplasia prostática, pero puede ser un cálculo renal también, un tumor, un hemangioma, compresiones externas pueden ir ocluyendo o desplazando el uréter y nos va a llevar a una ira postrenal. Entonces, esa clasificación se mantiene vigente todavía, porque ahora ha salido otra clasificación que se le llama la clasificación Aquino. Esta es una clasificación que a partir del 2004 es que se está difundiendo, porque tiene parámetros un poco más precisos para determinar el compromiso renal. Entonces, cuando se clasifica en 3 grados. Cuando hablamos de una lesión renal aguda tipo 1, miren tipo 1, cuando el gasto urinario es menor a 0.5 mililitros por kilo hora por más de 6 horas. Entonces lo aplicamos en la diuresis. ¿Cuánto está formándose de orina? Mínimo 0.5 mililitros por kilo por hora. Si es menos y está en 6 horas, es un criterio para hablar que el paciente está haciendo una lesión renal aguda tipo 1. O si es que medimos la creatinina y tenemos algún basal, nos puede servir para comparar. Un incremento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos, es decir, si tenía 1 y sube a 1.4, mayor a 1 o mayor que 0.3 en su incremento, o de 150 a 200% de la basal, que lo podríamos tomar y compararlo en unas horas después. Entonces, ese es el tipo 1. El tipo 2, cuando el gasto urinario también es menos de 0.5 y está así por más de 12 horas. O la creatinina ha aumentado entre 200 a 300% de su basal. Cuando hablamos de este basal, yo no lo conozco su creatinina, pero en este momento que el paciente viene oligúrico, así lo tomo su creatinina, imaginemos que me sale 0.8, ese es su basal que lo tomo. Dentro de 4 o 6 horas le vuelvo a controlar y de repente me sale acá 1.6.
va incrementándose. Entonces, si es que en ese control que le hago está aumentándose más de 200 a 300%, entonces hablo de una ira tipo 2. Y la ira tipo 3 es cuando su creatinina es más de 4 miligramos, o ha aumentado más de 300% su basal, o el gasto urinario ya no es 0.5, sino es 0.3 miligramos por kilo hora, que se va a mantener por más de 24 horas. Antes se tenía esta clasificación rifle, que se utilizaba para otras alteraciones también, pero ahora se utiliza este tipo de clasificación. Acá está el inglés, que viene a ser lo mismo, pero ese es el tipo de clasificación que está promoviendo la escuela de nefrología. Entonces, en el examen le vamos a preguntar ese criterio de aquí. Tienen que aprenderse. ¿Está difícil? Aprender una fácil, ¿no es cierto? Presión tipo 1, tipo 2, tipo 3. Va a haber un ejemplo. Paciente que tal cosa. Es tipo 1, tipo 2, tipo 3. Doctor, ¿y tiene que cumplir con los dos criterios? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Y el cuadro clínico, lo que llama la atención y siempre lo relacionado, oliguria. El paciente está oligúrico. Doctora, ¿la diferencia entre oliguria y anuria? Oliguria es cuando hay una menor orina y anuria cuando hay poco. No es mucho. Ay, la doctora que ha leído bastante de anuria y oliguria. A ver. Anuria, no hay nada. Pero nada. Sí, nada. Nada. Menos de 150 miligramos en 24 horas. O sea, ese poquito de orina puede ser una orina residual, no es producto de filtración. Entonces esto ya es anuria. ¿Y oliguria, doctora? 24%. Entonces, Más que algunos libros, cuando están en esta brecha, hablan de oligoanuria. De oligoanuria. Cuando tiene de repente 200, 250, dicen oligoanuria. Menos de 150, sí, eso sí es una anuria. Y esta oliguria puede subir a 500, 600, 700, hasta donde se tome para decir, y acá para acá es ya oliguria. Entonces, si el paciente tiene orina 600 miligramos en 24 horas, ¿será oliguria o no será oliguria? 150 mililitros. De acuerdo, entonces, entre 800 hasta 450 se habla de una oliguria. O una oliguria. De 400 para abajo es una oligoanuria. Y menos de 150 ya decimos es una anuria. A pesar que está eliminando algo de orina, impregnará seguro la bolsa pues, que lo colocamos, ¿no es cierto? La bolsa colectora. Puede haber ahí un poquito, pero esa orina no es funcional. Entonces, menos de 150 se habla de una anuria. Entonces, indirectamente es un signo muy capital. Y antes se decía por la presencia de una oliguria, de el paciente está haciendo una insuficiencia renal aguda.
que casi acertaban, ¿no? Pero no es el criterio. El criterio es la tasa de filtración y el dosaje de los cuerpos nitrogenados. Si no orina, ¿dónde se va ese líquido? Va a haber edema, ¿no es cierto? Entonces va a haber una sobrecarga de líquidos que se va a reflejar en el edema, va a estar una piel turgente, o sea, pues brillante. Si es una ira aguda, todavía no voy a pensar en encontrar fobea, estas cosas, ¿no? Porque tendría que consolidarse, pero sí voy a encontrar una piel tensa, urgente. ¿Y la presión cómo estará? Habrá un aumento de la precarga, ¿no es cierto? Y si aumenta la precarga, ¿qué es lo que va a estar aumentada? La presión sistólica. La sistólica se va a disparar. Y tengo que, más o menos, doctora, la presión arterial fisiológica normal, 120 sobre 80. Y nos estamos familiarizando con ese término, ¿cierto? Pero nos percatamos en esta diferencial. Casi no nos percatamos. Entonces, cuando tengo sobrecarga de volumen, esta diferencial se alarga. Ya no es entre 20 a 40 milímetros de mercurio, sino se hace más grande. Cuanto más distante esté entre la sistólica y la diastólica, estoy teniendo más precarga, más volumen. Entonces, no se olviden en reparar en esto también, en la diferencial. En los que tienen falla renal aguda, la diferencial se va a alterar, se va a ampliar. Entonces, eso se llama sobrecargas de volumen. Muy bien, entonces. La fisiológica es 140, 80. 120. Aquí viene lo que es ya específicamente, ¿no? Las citas prerrenales que habíamos dicho, pues hay una falla en el flujo sanguíneo, hay una incapacidad para mantener la presión de perfusión a nivel glomerular. Otro término también. La presión arterial media, doctor Torres. Sí. Fisiológico, ¿cuánto es la presión arterial media? 93, ¿verdad? ¿Y el rango? 100. Mientras esté en este rango, se autorregula la presión arterial por mediadores químicos locales. Ya hemos estudiado que hay sustancias que vasodilatan, hay otras sustancias que van a generar vasoconstricción. Y así está, ¿no? En un tira y afloja para mantener mi presión arterial media. Mientras tenga ese rango está bien. Pero si mi presión arterial baja, menos de 60, les había dicho, esto va a la isquemia, vaya a la perfusión. Y si esto se va para la derecha, ruptura ahí, hemorragia. Ya no lo puede contener. La arteria se va a extender y se va a romper. Entonces acá hay... Profesor, ¿cómo se regula ahí? Hay mediadores químicos locales. Dígame uno, doctor. Por ejemplo, la prostaglandina, el óxido nítrico. ¿Quiénes más?
y la noradrenalina, ¿qué hace? Vasoconstricción. La histamina, ¿qué me produce? Vasodilatación. Entonces van a ver esas sustancias que están ahí en el endotelio vascular, reaccionando localmente para que se mantenga la presión arterial media. Si esto falla, voy a tener una alteración en la perfusión del glomérulo y me va a llevar pues, a una ira de tipo prerrenal. Y el cuadro clínico, mire la necrosis tubular aguda por uso de sustancias tóxicas, medicamentos. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico que se presenta? Va a depender indudablemente de la causa. Hay una cuestión que siempre me enseñaron, era en las iras prerrenales, en las iras renales, perdón, vamos a tener 3 fases. El paciente hace un síndrome necrótico, o le pusiste amicacina, o le pusiste gentamicina. El paciente empieza a quemar su sistema tubular. Entonces el paciente hace esta curva de diuresis. Es decir, el primer día empieza a orinar de repente 800, el segundo día orina 600, empieza a bajar, hasta que llega a un nivel tope. Ahí empieza una meseta. Imaginemos que su diuresis es 350 y empezó así, 350, 350. Puede estar entre 2 a 3 semanas en ese estado oligúrico. Y una vez que pase el proceso inflamatorio, le doy corticoides, le doy antiinflamatorios, regulo su volumen, entonces controlo el proceso inflamatorio y el paciente empieza a orinar. Empieza a 450, 600, 1800, 2500, 3000. Se vuelve poliúrico. Una vez que tú controlas el proceso inflamatorio, el riñón empieza a recuperarse. Entonces, el agua que estuvo retenida lo empieza a botar. Entonces, en una ira renal vamos a tener una oliguria progresiva, una oliguria establecida y una fase poligúrica. Entonces, cuando tenemos este paciente, que obviamente lo vamos a tener hospitalizado, ¿no es cierto? Está con su oliguria, empiezo a medir, rezando para que no baje más, ¿no es cierto? Va a llegar un momento que se va a establecer y así se va a mantener dependiendo del tiempo que dura la inflamación, la injuria, la severidad del daño, y luego empieza la recuperación. Y en la recuperación vas a esperar poliuria. Esa es la curva de las iras renales. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ver la recuperación de una ira renal aguda? Tres meses. Bueno, obviamente que a un deshidratado no va a esperar 3 meses que se recupere, pues no es cierto, se va a morir seguramente. Entonces las iras prerrenales, eso es de rápida resolución. Las iras renales puedes esperar hasta 3 meses en que se pueda recuperar. No lo mencioné, pero las glomerulopatías
también son parte de las iras renales. Entonces puedo tener una glomerulopatía, es decir, esta zona se me ha dañado. Una glomerulonefritis postestreptocócica viene, genera acumulación de inmunocomplejos y una respuesta inflamatoria. Empieza a llenarse de polimorfos nucleares, de macrófagos y altera la filtración. Entonces, esta es una glomerulonefritis postestreptocócica. El paciente va a hacer edema, todos los síntomas de una oliguria, todo, pero le pongo pues su medicamento. ¿Cuál es el germen de la glomerulonefritis postestreptocócica? Estreptococo, pues no es cierto. Si no, ¿por qué se va a llamar postestreptocócica? ¿Y a qué responde el estreptococo? Neumonial. ¿A qué antibiótico responde? Y a la farmacología. Penicilina. Quironona, dice el acá. Penicilina, dice el doctor. ¿Qué son las ceftriaxonas? Cefalosporina. Cefalosporina, ¿no? Entonces le pongo su cefalosporina de tercera generación, ¿no es cierto, doctor? Que son los 3 antibióticos pilares de la tercera generación. Ceftriaxona, o llamar a su profesor de farmacología. Cefotaxima y la ceftazidima. Los 3 son cefalosporina de tercera generación. Al que va a responder siempre es a la ceftriaxona. Y usted me dirá, doctor, ¿y puedo usar cefotaxima también? ¿Puedo usar ceftazidima también? Tiene su caso, esos son para otro tipo de infección. Son de tercera generación, pero el que más sensibilidad le genera al estreptococo es la ceftriaxona. Entonces le pongo la ceftriaxona, 2 a 3 semanas empieza a limpiarse de estos polimorfos nucleares y se recanaliza. Entonces es una ira de tipo renal. Tengo una intoxicación por algún agente inflamatorio, tóxico, metabólico, que me lo engruesa la membrana basal. Se engruesa. Una reacción alérgica, hipersensibilidad tipo 1, y han llevado eso también ustedes, ¿no es cierto? Se me engruesa esta membrana, mi filtración va a fallar. O sea, le doy su tratamiento con corticoides y lo desinflamo. Después de 2 a 3 semanas que no me ha estado filtrando, empieza a filtrar. Lo recupero. Pero si el paciente tiene un lupus eritematoso, ya llevó 3 inmunologías, ¿no es cierto? Lupus eritematoso no lo puedo. Ya eso es irreversible, ¿no es cierto? Entonces, es una colágenopatía. Les han dicho eso, ¿no es cierto? Entonces, ya esta membrana basal se va a engrosar y ya no va a resolverse, va a quedarse engrosado. Entonces, esta va a tender a la cronicidad. Se va a transformar en una enfermedad renal crónica. Entonces, la glomerulopatía también me va a producir daño. Muchas de ellas son reversibles. La diabetes, ¿qué es lo que hace? Engruesa esto y engruesa el vaso sanguíneo. Entonces, empieza como una ira renal, que en 13 meses yo lo podría resolver esto, pero si ya no puedo resolverlo, pasa a ser ya una enfermedad renal crónica. Entonces ahí hablamos de una cronicidad.
y escogí esta diapo para poderlo explicar. Si la enfermedad renal crónica se define como cualquier daño estructural renal o como deterioro de la filtración glomerular por debajo de 60 mililitros, sea cual fuere la causa que lo condicione con importancia para su salud. Esta definición precisa que el daño se mantenga por encima de los 3 meses. Ya cuando pasa los 3 meses, ya esto va a quedarse consciente. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad renal crónica? Esta es una... todos los países tienen más o menos esta incidencia. La primera causa de enfermedad renal crónica es la diabetes, en segundo lugar la hipertensión y en tercer lugar la glomerulopatía. ¿Son enfermedades que se pueden controlar o no? Sí, ¿verdad? Entonces, se puede luchar mucho contra la diabetes, contra la hipertensión, contra las infecciones, las inflamaciones, entonces se puede prever esto. Porque una vez que ya se instala, ya pues vamos a tener este gran problema, ¿no es cierto? Donde mi filtración empieza a fallar. Entonces, si el paciente tiene riesgo, es un paciente diabético, cada 6 meses hay que estarle haciendo su depuración de creatinina, hay que estar dosando la microalbuminuria para ver si empieza a haber daño. Si está normal, si pasa por encima de los 90 de filtración, yo ya digo que el paciente está teniendo una filtración normal, pero está con una enfermedad renal de tipo 1. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque este paciente tiene que educarlo, su dieta, ¿cierto? Su consumo de proteínas, su consumo de líquidos, su consumo de tóxicos. Entonces, se puede mantener en ese nivel. Si es que la filtración está entre 60 y 89, ya hablamos nosotros de un grado 2 de la enfermedad. Entonces, para fines de manejo también tiene que hacer restricciones de muchas cosas, ¿no? Y ya ahí lo puedes empezar ya a dar algún diurético para forzar la liberación de orina y así botar pues, el exceso de potasio, el exceso de creatinina, etcétera, etcétera. Y el punto de quiebre es acá, en el grado 3, donde el rango de la tasa de filtración está entre 45 y 59. Lo han dividido al grado 3 porque gran parte de los nefrópatas están en este nivel, que necesita un tipo de corrección con cuidados generales, dando algunos diuréticos, algunos antihipertensivos, porque ya cuando pasa a este nivel, que más o menos es el 15%, están en este nivel, ya hay que ir pensando en este paciente de que va a entrar ya a un proceso de diálisis. El grado 4, entre 15 a 29. Y la falla renal crónica, cuando su filtración es 15 mililitros, ya es una filtración bastante pobre. Entonces, uno de los criterios para ver la severidad es determinando la depuración de creatinina. En los pacientes que podrían estar bien con su filtración, no nos quedamos ahí. ¿Qué le pedimos? Dosaje de microalbuminuria. Dosaje de microalbuminuria, es decir, albúminas pequeñas que ya pueden estar escapándose. El tope es 30 miligramos. Hasta 30 miligramos
de microalbuminuria podría ser normal. Más de este valor ya es un daño que hay que tener en cuenta. Entonces ya no solamente estamos midiendo la depuración, sino que siempre hay que pedirle dosaje de microalbuminuria. Esta es una prueba rápida, porque lo ideal sería pedirle proteinuria en 24 horas. Pero ya el laboratorio hace una prueba altamente sensible haciendo el dosaje de la microalbuminuria. Ya no necesita recolectar la orina en 24 horas, sino como una muestra normal lo puede calcular. Y mire, acá, dependiendo de la concentración de microalbuminuria, puede ser una clasificación. Ya lo pueden ver ustedes. De 3 para abajo todo ya está dañado. Pero los que están por encima va a depender de la microalbuminuria para ver los riesgos de daño. Entonces por eso es que es importante hacer ese dosaje también de la microalbuminuria. Y quiero terminar en esto. Las manifestaciones clínicas de una enfermedad renal crónica lo conocemos como el síndrome urémico. El síndrome urémico. Entonces, la expresión clínica de la enfermedad renal crónica le llamamos síndrome urémico. Lo anterior es la parte fisiológica, que lo voy a estar midiendo, que lo voy a estar cuantificando, y la expresión clínica le llamamos el síndrome urémico. Y ahí tenemos alteraciones multisistémicas. ¿Dónde empiezan muchas manifestaciones? En la parte gastrointestinal. De repente el paciente empieza a tener una alteración en el sabor de las comidas. Y eso no hay que olvidar de preguntarle siempre a un hipertenso, a un diabético: ¿está saborando bien las comidas? O créanme, ellos mismos vienen diciendo: no saben qué, la comida ya no le sale bien. No siento el sabor. Lo perturba. Entonces es una de las manifestaciones, es un sabor metálico. Doctor Torres, ¿ahora con qué hacen las endodoncias? ¿Qué utilizan? Se refiere al material. El material. En la persona. ¿Y antes qué usaban? Conos de plata. ¿No es cierto? Entonces, eso se desgastaba y te generaba un sabor un poco desagradable, ¿no? Y mucho más si tú consumías alimentos ácidos, alteraban la curación, y el paciente sentía un saborcito un poco desagradable, ¿no? Y siempre le atribuíamos a eso. Pero hay que diferenciarlo, porque el paciente puede estar haciendo retención de cuerpos nitrogenados. Entonces el paciente ya no va a tener el saboreo típico que le está dando. Perder el apetito, ya no tiene ganas de comer. Y más tarde aparecen los síntomas del trastorno de potasio: náuseas, vómitos, empieza a tener calambres, etcétera, etcétera. Empieza a tener mayor contracturas, empieza a tener diarreas. Entonces, una de las primeras manifestaciones de la enfermedad crónica. Luego vas a tener alteraciones cardiovasculares. El paciente va a tener retención de líquidos, aumenta el volumen circulante, va a ser taquicardia, va a ser hipertrofia ventricular, va a ser hipertensión. Los cuerpos nitrogenados, la glutamina, que es un metabolito intermedio todavía de los cuerpos nitrogenados, tienen mucha avidez por la neurona. Y estas van a ir al sistema nervioso, y que le va a producir lento, tendencia al sueño, como los que se duermen en clase, ¿no es cierto? Estarán lénicos probablemente, animal, están por el tercer sueño REM. Entonces, o pueden hacer encefalopatía. A un paciente de flor fatal siempre le hacemos esto. ¿Cómo
llama esto, doctora? Esta maniobra. ¿De paciente? Lo de Parkinson. Esto se llama la asterixis o flapping. Una encefalopatía que puede ser por cirrosis, por uremia, le buscamos siempre el flapping. Le hiperextender y le soltamos. Y el paciente va a hacer esto. Encefalopatía. Viene el paciente, ¿sabe qué? Está somnoliento, se duerme en clase, está comiendo y se queda dormido. A ver, si hacemos esto, es encefalopatía grado 2. Y acá comprometido el sistema nervioso. Y hay citotoxicidad. Más simple y sencillo. Tiene. Ese es el flap. Nunca dejen de evaluar esto en un paciente con un trastorno metabólico. Hepático No o debe de renal. temblar, doctor, no debe de temblar, ¿o sí? No debe de temblar. Si tiembla, es encefalopatía grado 2. Ya está intoxicado. Ese es el flap. Se van a olvidar cuando les pregunten. ¿Problema de la vitamina D? ¿Problema de la vitamina D? Hacen osteopenia. Sí, Carla. El déficit de nitropoyetina le va a llevar una anemia. La pregunta de los 1.000 millones, doctora. ¿Qué tipo de anemia hace el paciente de enfermedad renal crónica? Anemia hemolítica, dice. Doctora, de que siempre falta. A veces falta. ¿Qué tipo de anemia? Megaloblástica, dice la doctora. ¿O es el falciforme? No sé. Anemia normocítica, normocrómica. Por eso que a ellos, ¿qué le damos? La época. Eritro, Oye, dime. eritropoyetina. Para aumentarle la producción, porque lo están formando bien. ¿Qué tipo de anemia? Normocítica, normocrómica. ¿Y qué hace? ¿Acidosis o alcalosis? Pero hace acidosis metabólica. Entonces, todo eso es el síndrome urémico que se llama. Hasta ahí llegamos. El sistema médico, doctor, disculpe, es la expresión clínica y lo otro la patología médica. Esa es cuantificación de daño. Estamos en cuadros, tasa de filtración, estas cosas. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos, amigos.